Bueno, ahora sí, vamos a hablar de economía. Estamos con Julio Gambina. Julio, ¿cómo te va? Buenas noches. Un gustazo, como siempre. Julio, escenario económico, ya sabemos, desocupación, inflación, indigencia. Planteado todo esto, hay políticas económicas que apuntan. Dice que hay déficit, que hay déficit cero, que generó la situación de ingresos versus egresos, que el saldo no sea negativo, con un costo social alto, y de pronto ahora, ¿qué viene de acá para adelante? Sector agropecuario que dice, mire, el tipo de cambio ahora no nos está ayudando tanto. Entonces, escenario 1, si se genera pedido de un sector o de varios sectores, no importa, y el sector puede tener legítimo derecho, es otro capítulo ese. Una devaluación no implicaría de alguna manera que, bueno, que el plan no funciona porque ante una devaluación no logró poner competitivo el tipo de cambio. La presión por la devaluación siempre va a estar. Sí. No hay límite. Es como si yo te dijera si vos pones un límite a tu demanda de ingresos. Sí. Nadie pone límite a su demanda de ingresos. Y el sector productor y gran exportador quiere la máxima devaluación posible. La devaluación de 400 a 800 fue más de lo esperado. Se imaginaba una devaluación de 400 a 650, fue 800, y fue como para armarse un colchón y ver cómo las cuentas iban. Tengo una interrupción. Sí. Te van a contestar desde el gobierno, tenemos superávit, bajó el riesgo país, discúlpame, no explotó el dólar blue y la brecha es menor. Porque esta es la fotografía de lo que escuchamos al día de hoy. Y está bajando, los dólares paralelos están bajando porque, claro, como no hay pesos en el mercado, todo aquel que ahorró, aunque sea muy poquito, va cambiando. El sector empresario necesita, o sea, el grande, el pequeño, el mediano, todos van cambiando. Pero eso no invalida que al momento de la cosecha, para liquidar las exportaciones, estén demandando una devaluación. Y yo te diría que en la cabeza del ministro de Economía o del presidente está la devaluación o el camino de la dolarización. La dolarización no está abandonada. Que técnicamente no la menciona en la apertura. No la menciona, pero no hace falta que la mencione. Está en el proyecto original y es uno de los argumentos que lo llevó al gobierno. O sea, el tema siempre está. Si se dan las condiciones, el camino de la dolarización puede estar. Hoy, técnicamente no, porque no hay suficientes dólares para cambiar, aunque el propio Milei ha dicho que están bastante cerca de tener la cantidad de dólares acumulados en el Banco Central, acumularon unos 8.000 millones de dólares desde que están. Pero eso está, el horizonte de dolarización o de devaluación está. Claro, el tema es el torniquete que están aplicando. Milei lo traduce en licuadora y motosierra. La licuación es, básicamente con la devaluación licuaron los ingresos fijos totalmente. El caso de las universidades es paradigmático. Les dieron en el 2024 el mismo presupuesto que el 2023. Con muchos entes públicos pasa lo mismo, ¿no? Claro, pero el de las universidades es muy notorio, porque incluso se están agotando los recursos en el primer trimestre o cuatrimestre, agotarían sus recursos. Licuadora más motosierra, pero le faltan las reformas estructurales. Le fracasó la ley ómnibus o ley bases para la reestructuración. El DNU está en plena discusión y en proceso de ver si se lo voltean o no se lo voltean. Y por lo tanto ahora ha planteado el pacto, que son las reformas estructurales, reforma laboral, reforma previsional. Ahí están los temas de fondos en ese pacto y de alguna manera un pacto condicionado a que volvería de nuevo la ley ómnibus, incluso con el capítulo fiscal que de allí se retiró. Digamos, son todos temas muy gruesos, muy importantes para la macroeconomía, para definir si este tipo de cambio actual lo bancan o no. El discurso del gobierno es que este tipo de cambio está perfecto, que no hay un horizonte cercano de devaluación, pero está claro que el nivel actual de funcionamiento de la economía, tenés una gran incógnita, es cómo aguanta la sociedad, sobre todo la sociedad empobrecida, el encarecimiento de precios. Y ese es el gran interrogante. Te voy a decir algo vinculado a la micro y luego te lo voy a preguntar trasladado a la macro. Por ejemplo, en una entrevista a Guillermo Moreno,
discutió con los periodistas de un medio, de hace 5 años, ya lo digo. Dijo, muchachos, no, le van a soltar la mano a los grandes. ¿Y cuál es el argumento de Guillermo Moreno? Quiero saber si vos decís, bueno, es correcto lo que dice o no. El empresario pyme se sienta donde vos estás y plantea su problemática. Pero se cayó el consumo, ante la caída del consumo. La gente que está vendiendo sus ahorros y demás, los grandes grupos económicos tienen que pensar en su punto de equilibrio, en su break-even point, tienen que pensar, son 15.000 empleados. O sea que, según la teoría de él, los grandes grupos, si se sostiene esta caída del consumo, van a decir, me gustarán tus medidas, pero te suelto la mano. ¿Coincidís o no? Asindar anuncia, cerró las plantas por un mes, anticipando, y cierra por un mes, pero puede cerrar por más tiempo. Los grandes también están afectados, pero los grandes tienen capacidad de aguante. Incluso obviamente. Tienen un nivel de acumulación que les permite aguantar. Pero los balances no quieren dar pérdida. O sea, además, si miran el día a día, el mes a mes, dicen, no quiero dar pérdida. Y además las condiciones históricas de funcionamiento de las grandes empresas en la Argentina también son con beneficios que ofrece la política pública en distintos gobiernos, no es un gobierno o el otro. Y por lo tanto, ideológicamente, te diría, están de acuerdo. Incluso muchos pequeños y medianos. ¿Están de acuerdo con qué? Ideológicamente con el planteo de no al Estado, sí al mercado. Perfecto, están de acuerdo, pero si me cae menos que no me caiga el consumo. Por eso te digo, no me caiga el consumo. Por eso te decía antes que el tema es cuánto aguanta la sociedad. Y yo lo pongo en la sociedad empobrecida, pero haces bien en ampliarlo al conjunto de la sociedad. Porque esto tiene mucho de irreal, tiene mucho de ideológico. A ver, vamos a la irrealidad, dale. Y la irrealidad por ejemplo, un economista que no es de tu escuela, menciono el último por una cuestión de proximidad. Kachanowski dijo, no hay plan económico. No, pero Kachanowski, que es libertad, que es liberal. Giacomini, que era el socio de Milei, y de alguna manera el mentor académico. Ni siquiera te lo menciona Martín Lustó, te hablo de Kachanowski. No, el espectro más amplio, te diría, de la profesión, salvo aquellos que son liberales, a ultranza, austríacos o monetaristas de Chicago. Pero a ver, Kachanowski es liberal y sí, pero dice muchacho. Kachanowski hay un tema, una polémica muy personal también con Milei. Milei perfecto. Lo descalificó. Sí, bueno, pero también lo hizo con Patricia Bullrich, ministra. Pero dejando de lado ese tema personal, no técnicamente, uno lo escucha y dice, a ver, ¿por qué no hay plan? Dice, somos liberales si queremos aumentar las retenciones. Somos liberales si queremos volver a aplicar el impuesto a las ganancias. O sea, no estamos teniendo un plan económico y, dijo, este superávit es consecuencia de que vos difieras, para simplificar, el pago de tu tarjeta de crédito para el mes que viene. Pisaron muchos pagos. Mira, yo te podría decir que Milei también es muy pragmático. A ver. Vos mirás el discurso de inauguración legislativo, insultó a Dios y María Santísima que estaban sentados enfrente, descreyó de la política, no les creo a ustedes, sin embargo los convoco a negociar. Una forma de negociar muy especial. Estos son los 10 puntos, vengan a suscribir esto, o sea, tiene que ver con una política donde el DNU está en debate, fracasó con su proyecto de ley porque él necesita, su política económica es las reformas estructurales. La reforma laboral, la reforma previsional, son temas esenciales. Las privatizaciones de las empresas públicas, lo que queda de empresas públicas son fundamentales para su proyecto estratégico. Digamos que su objetivo es cambiar la Argentina de base. Fíjate que él remonta 100 años para atrás. Es pre-peronismo, es pre-radicalismo, digamos, está asociado a la lógica liberal de la época del fraude electoral. En términos políticos, hacia ahí quiere ir. Y está convencido de eso, y es un cruzado de esa posición. Y por lo tanto no le preocupa y está presionando con el consenso electoral, que todavía dura, por eso yo insisto de nuevo, todo depende cuánto dure el consenso de la sociedad. Si ese consenso electoral se mantiene y se constituye como consenso político, podrá avanzar en su plan estratégico. Y su plan estratégico es terminar con los sindicatos, terminar con los derechos sindicales, con los derechos sociales, reestructurar las relaciones económicas de la Argentina. Y él no es un nacionalista, es un universalista del capital. Por lo tanto, libre comercio
Mientras que, por ejemplo, Donald Trump es nacionalista. No, y Bolsonaro es nacionalista, y Meloni es nacionalista. La derecha mundial que gobierna es nacionalista. Milei no es nacionalista. Él tiene una concepción de libre mercado universal, por eso incluso yo te diría, si vos querés compararlo con algo, en Chile, en el 73, empezaron a ensayarse lo que después conocimos como neoliberalismo. La Escuela de Chicago se impuso con todo. Bueno, yo te diría que Argentina también constituye hoy un ensayo. Si esto pasa, puede ser una dinámica para el capitalismo mundial. Es lo que dijo en Davos y es lo que dijo en la cumbre conservadora de Estados Unidos. Le está vendiendo a los grandes empresarios transnacionales del mundo que lo que hay que hacer es lo que está haciendo en la Argentina. Por lo tanto, esto no es solo problemático para la Argentina, es problemático para la región y te diría para el mundo. Cerramos, o sea que quiere de alguna manera anclar como leading case la política libertaria. Y en si Argentina. Chile pudo ser leading case y marcar el rumbo del desarrollo capitalista por 50 años, ¿por qué no Argentina? Sí, pero Chile tiene lo que vos ese quieras. Comportamiento pendular mantienen ciertas políticas que ahora no se mantienen. Pero vos pensás que Chile fue el modelo en el 73, 74, 75, y luego Gran Bretaña en el 79, Estados Unidos en el 80. Y cuando Gran Bretaña y Estados Unidos asumen esa política, chau, ya no es un país del sur de América, del sur del mundo, sino que son países del primer mundo que asumen esa perspectiva. Se cae el muro de Berlín después, la Unión Soviética, y por lo tanto se extiende a Europa del Este, lo asume la socialdemocracia europea y hoy todo el mundo habla de neoliberalismo, pero eso empezó acá en Sudamérica, en Chile. Bueno, ¿por qué no esta perspectiva de empezar? Vos, incluso te digo, la preocupación. Hasta el Fondo Monetario Internacional le dice al gobierno argentino, cuidado con el costo social. Con el costo social y el costo político. Le está pidiendo al gobierno que amplíe el espectro del consenso. No alcanza con el consenso electoral, necesita consenso político, de partidos políticos, de que el Parlamento apoye algunas de las medidas con las que el Fondo Monetario está de acuerdo con todas las medidas que están planteadas, las medidas esenciales, las más reaccionarias, si vos querés, reforma laboral, previsional, el Fondo Monetario está de acuerdo, pero dice cuidado, porque si tensás mucho, puede romperse la cuerda y eso que está correcto, que está bien, puede no terminar materializándose. Julio, muchísimas gracias, mi amor. Gracias a vos.